También a raíces de Europa la oportunidad de tener este hueco. También quiero agradecer a la Fundación Crescio, con la que colaboro, que me ha permitido también trabajar en este proyecto. El tema de hoy es un personaje que a mí me apasiona, que es el de Ruth. Y Ruth no es un personaje cualquiera en la historia bíblica, es uno de esos momentos de punto de inflexión, ¿no? Es cierto que el libro de Ruth, tal como aparece en la Biblia, es un libro breve y, como veremos, no tiene ese peso, esa tradición que tienen los libros históricos o proféticos, sino que parece que quedaría como un poco desplazado en cuanto a la relevancia, pero de hecho es uno de los nudos que permite atar todo Ruth. Vamos a hablar de él, vamos a hablar también del contexto literario, del contexto histórico para enmarcarlo, vamos a ver qué dice, vamos a ver qué cuenta el libro, y también al final pues, sabemos algunas de las consecuencias que el personaje de Ruth implica para el resto de nuestra cultura occidental, digamos, para las raíces de Europa en este ciclo tan apasionante, y espero que sea de nuestro agrado y que os aporte algo, ¿no? Ruth es una persona que aparece en un momento de la historia de Israel y que va a cambiar esa trayectoria, ¿no? De hecho, es interesante porque el nombre de Ruth, el personaje, aparece en dos momentos en la Biblia cristiana, ¿no? Digamos, considerado como unidad de la Biblia cristiana, tenemos Ruth cuando aparece en el libro de Ruth y Ruth que aparece en el Nuevo Testamento. La aparición de Ruth en el Nuevo Testamento es muy puntual, pero no por ello menos relevante, porque aparece en el principio del libro del Evangelio de Mateo, y la aparición es clave porque se trata de la genealogía de Jesucristo, ¿no? Es decir, Ruth no es solo, como decíamos al principio, la bisabuela del rey David, sino que por tanto es también antecesora o tatarabuela, tatara infinito de Jesús de Nazaret, ¿no? Es decir, la entrada de Ruth dentro de la historia bíblica llega hasta el mismo Jesús de Nazaret. Además es interesante porque dentro de esa redacción del Evangelio de Mateo, donde aparece la lista de personajes de la genealogía de Jesús, solo aparecen 5 mujeres. Se suele hablar de que efectivamente la línea masculina es la que precede, la que tiene la validez a la hora de establecer la herencia, ¿no? Pues, diríamos Abraham, Isaac, Jacob y a partir de ahí pues, Judá y en cambio la mujer parece que está desbordada, pero en cambio aparecen en situaciones puntuales, ¿no? Las que aparecen son Tamar, que sería una de las mujeres de los hijos de Judá, aparece también Rahab, aparece otro personaje que no tendremos oportunidad de ver en este ciclo, pero que posteriormente podemos trabajar, que es Betsabé, la que fue mujer de Urías, con la que se casó luego David y de la que nació Salomón. Y la última que aparece es efectivamente la misma María de Nazaret, ¿no? Entonces, en esa tradición de la genealogía de Jesús, con independencia de cuánto, digamos, de fidelidad histórica tiene, lo que tiene es un mensaje clarísimo, y es que no hay historia genealógica sin la participación de algunas mujeres. Y además, con el caso de Ruth, introducimos otro concepto más. No solo son mujeres las que toman parte en esa genealogía, sino que además son no solo judíos. Es decir, Ruth no es de origen israelita. Ella es una extranjera que acaba formando parte de la genealogía del pueblo de Israel. Esto también va porque en algunos contextos se ha llegado a la raza judía y la continuidad de la etnia, y es cierto que hay una tradición fortísima de la genealogía en cuanto a cuestión de raza o étnica, ¿no? Pero ya desde la historia de David aparecen personajes que no son de origen israelita. Por tanto, la tradición misma judía, y después de ahí también lo hereda la tradición cristiana, acepta la participación de mujeres y de extranjeros en la herencia de la genealogía que causa toda esa
digamos, la línea central de la historia bíblica. Vamos a poner un poco el contexto antes de seguir. Quizá podemos compartir algunos de los mapas. El primer mapa que quería compartir está tomado de un libro que ahora compartiré también. El libro se llama Pórticos de la Biblia. Es un libro que he publicado el año pasado junto con otro autor, Jesús Gil, y que contiene muchas imágenes, mapas, gráficos, líneas del tiempo que permiten contextualizar también los textos bíblicos, ¿no? En concreto, este mapa presenta la situación de Israel, de la tierra de Canaán, a la llegada de las tribus de Israel, ¿no? Hicimos una pequeña introducción en otra sesión. De todas formas, vamos a situarnos. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en la costa oriental del mar Mediterráneo. Esta parte azul que se ve en la parte izquierda de la imagen sería efectivamente el mar Mediterráneo llegando hasta su costa oriental. Esta línea es casi continua, como veis, es la línea de la costa de la tierra de Canaán, que es donde vemos un saliente, ¿no? Muchas veces nos sirve esto para situar geográficamente dónde se encuentran las distintas localizaciones. Bueno, pues esa esquina que sobresale en la costa, ese saliente, ese cabo, el Monte Carmelo, ¿de acuerdo? Ahí es donde se encuentra actualmente la ciudad de Haifa, dentro del Estado de Israel. Como vemos, se encuentra a la misma altura que el mar de Genesaret o mar de Galilea, pero el mar de Galilea se encuentra más hacia el este. Es una franja de tierra, esa franja de tierra que discurre entre el mar de Galilea y el río Jordán al este y la costa oeste. Eso sería la tierra de Canaán. No tiene unas fronteras evidentes delimitadas, son fronteras al estilo antiguo, digamos, ¿no? De hace 34 siglos, ¿no? No se considera una línea exacta, ¿no? Como veis, van superponiendo en función del control y del sistema político que exista, la autoridad de un pueblo sobre otro. Como decía, tenemos el mar de Galilea, de ahí hacia el sur surge el río Jordán, a través del valle del Jordán. Un detalle interesante es que ese valle se encuentra varios cientos de metros por debajo del nivel del mar. Es decir, si vemos esta imagen, el mar Mediterráneo, que está al oeste, se encuentra posicionado más alto que el valle del Jordán. El mar de Galilea está bajo el nivel del mar, pero sobre todo en la desembocadura del río Jordán, que vemos en la imagen hacia el sur, es en el mar Muerto, o también llamado el mar de la sal, que efectivamente se encuentra unos 400 metros por debajo del nivel del mar. Las tribus de Israel que han peregrinado en ese éxodo durante 40 años por el desierto, han entrado en la tierra prometida, han entrado desde la costa oriental, donde habían acampado antes de entrar. Vemos aquí, efectivamente, en la imagen algunas de las localizaciones. Tenemos principalmente el Monte Nebo, ¿no? En el Monte Nebo, que se encuentra aquí donde aparece el número 1 en la imagen, el Monte Nebo es el lugar donde, según la tradición bíblica, Moisés daría sus últimas instrucciones al pueblo elegido, luego moriría ahí antes de entrar a la tierra prometida, y a partir de ahí, guiados por Josué, el pueblo elegido, el pueblo de Israel, entraría en la tierra prometida. Pero es cierto también que el reparto de la tierra prometida, el reparto de la tierra de Canaán entre las tribus de Israel, no tiene lugar solo en el interior, al oeste del río Jordán, en Cisjordania, digamos, ¿no? Sino también en la Transjordania, al lado este, el lado oriental del río Jordán, también existen tribus que son repartidas entre los hijos de Israel. ¿De acuerdo? Las 12 tribus tomarían esa posesión, conquistándosela a los pueblos cananeos, donde se irían asentando. La tribu de Simeón la vemos al sur, luego también la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Efraín, estamos subiendo hacia el norte, la tribu de Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Dan. Pero vemos que también al este está Manasés, está Gad y Rubén. Es decir, algunas de las tribus recibieron, como parte del reparto que hizo el pueblo de Israel, su territorio o el territorio de su tribu al este del Jordán. Y en ese territorio se encontraban también asentados los pueblos moabitas. ¿Quiénes son los pueblos moabitas? Bueno, pues son los habitantes de la región de Moab, que es ese trozo de tierra situado al este del Mar Muerto. Prácticamente sería la actual Jordania.
Esta imagen no se corresponde con la época que vamos a tratar hoy, pero sí se ve muy bien el reparto entre los distintos reinos, ¿no? Como vemos, tenemos el reino de Amón, con su capital en Rabat Amón, al este del Jordán. Luego vemos un trozo de tierra marcado en azul que está al este del río Jordán, pero que pertenece al reino de Israel. Y ahí tenemos efectivamente el reino de Moab, esa franja de tierra situada al este del Mar Muerto, en la actual Jordania, y más allá del reino de Moab, hacia el este, se encontraría el desierto, la entrada al desierto de Jordania, en la zona de las tribus nabateas. Sería difícil precisar exactamente dónde están los bordes ahí, ¿no? Muchas veces no es fácil. Algunas de las aldeas son ocupadas por unos o por otros, son conquistadas, a veces son zonas nómadas, con pequeños asentamientos o pozos que reciben distintos nombres, por tanto las fronteras no son siempre fáciles, ¿no? Al sur del reino de Moab, digamos interesante porque no solo está al sur del reino de Moab, sino también al sur del reino de Judá, toda la región de Edom, con la capital en Petra, donde la ciudad de Petra se convertiría en esa gran capital de los reinos idumeos, es el reino de Edom, que se encuentra a la vez al sur del reino de Moab al este y al sur del reino de Judá al oeste. Esta es un poco la situación geográfica. Digo que este mapa que estoy presentando no se corresponde específicamente a la época que vamos a hablar, porque aunque no hemos hablado todavía de las fechas, pero nosotros vamos a situar la historia de Ruth en el periodo de los jueces, ¿de acuerdo? No en el periodo de la monarquía dividida, que es la época que aparece en este mapa. Sí que nos puede interesar, efectivamente, hacer un pequeño zoom justo en esa región. Creo que se puede ver aquí. Tendríamos efectivamente el río Jordán dividiendo la Transjordania de la Cisjordania. Al oeste, en la Cisjordania, se encontraría la tribu de Manasés, y al este también la continuación de la tribu de Manasés con la tribu de Gad. Y esta es la zona donde se encontraría el resto de la tribu de Israel, al sur de la cual se encontraría ya la ciudad de Moab, o el reino de Moab. Sobre Moab, bueno, no vamos a extendernos muchísimo más, pero sí se puede señalar una cosa interesante. Tenemos información sobre la existencia del pueblo de Moab y del reino moabita por muchas fuentes, pero esta es una de las más antiguas. Esta es la estela de Mesa. Mesa era uno de los reyes aproximadamente del siglo 8 a.C., es decir, tenemos una época muy antigua de la época de la monarquía davídica, la monarquía israelita. Probablemente la monarquía ya dividida, ¿no? Durante el siglo VIII ya se encuentra esa división entre Israel y Judá. Mientras tanto, el rey Mesa de Moab cuenta en esta estela, en esta lacra de basalto negro, cuenta que su ejército ha sido capaz de derrotar a un heredero de Israel, ¿no? Que no ha sido identificado, pero parece que es de los sombritas, ¿no? Bien, es muy interesante porque, por un lado, está este hallazgo que se realiza en la región del reino de Moab en el siglo XIX de nuestra era, muestra también la antigüedad del reino moabita y, por tanto, permite contextualizar, como decíamos, la existencia de Moab previa a la deportación. No voy a extenderme en esto, pero hablaremos sobre esto un poco más adelante. No voy a extenderme ahora, ¿no? El texto, ¿en qué idioma está escrito? Eso sería interesante. ¿En qué idioma está esta placa, esta estela? Pues está escrito en moabita. Sobre el idioma moabita no se tienen muchísimas referencias, pero sí sabemos algunas ideas, ¿no? Es una lengua semítica, es decir, comparte esa raíz con el arameo, el siríaco, el árabe y el hebreo, ¿no? Es muy similar, muy cercana a la lengua hebrea en muchos aspectos, lo cual tiene sentido. De hecho, son los vecinos. Sería difícil ahora establecer desde el punto de vista lingüístico todas las relaciones, pero sería como hablar de la relación entre quizá el español y el portugués, o quizá el español y el rumano, o el español y el italiano, distintos niveles, ¿no? Con la diferencia, con la peculiaridad, quizá más agravante, que lo distancia un poquito, pero no en cuanto a la lengua hablada, sino en cuanto a la lengua escrita, que la escritura que utiliza es la paleo-hebrea,
que es eso de la escritura paleohebrea. En otras sesiones también hemos hecho un poco más de expansión sobre esto, aquí lo mencionaré brevemente. La lengua paleohebrea es la lengua que nosotros conocemos, que se hablaba por el pueblo hebreo en la tierra de Canaán antes de la deportación. Es decir, los textos que se conservan previos a la llegada de Nabucodonosor y la destrucción de Jerusalén, estamos hablando de 587 a.C., es decir, antes del siglo VI a.C., la lengua que se hablaba no era la que se hablaba al regreso de la deportación. O no era idéntica y, por supuesto, los caracteres eran distintos, ¿no? Voy a mostrar una imagen, ¿no? Este es un ejemplo de la escritura hebrea de después de la deportación, del regreso de la deportación, ¿no? A partir del 530 a.C., puede ser de la época del dominio persa. En cambio, este sería el tipo de letra en el que está escrito esta estela de Moab, del rey Mesa, y también el tipo de letra que se encuentra en algunas inscripciones en las propias tribus de Israel, en la tierra de Canaán, previas a la deportación de Babilonia. En un momento hablamos hace tiempo del túnel de Ezequías y de también algunas de las placas encontradas en el territorio. Bien, ¿esto por qué es interesante? Bueno, pues por el siguiente tema que vamos a comentar, que es, lo hemos situado geográficamente, la cuestión es situarlo históricamente. Situar el libro de Ruth históricamente es un poco más complicado, ¿de acuerdo? Por un lado vamos a distinguir dónde situar la historia narrada de dónde situar la redacción del libro. Por poner un ejemplo, no es lo mismo hablar de el libro de la Ilíada que la batalla de Troya. La guerra de Troya ocurre, la guerra está situada en un contexto histórico distinto de cuando la historia se escribe. En concreto, pasan los 4 siglos de tradición oral entre los eventos narrados, entre la ira del Pélida Aquiles, como dice la Ilíada, la batalla de Ilión, que es el otro nombre de Troya. Hay 4 siglos hasta que finalmente en la tradición homérica se pone por escrito ese texto, esa narración épica, ¿no? ¿Cuánto ha transcurrido en el caso del libro de Ruth? Difícil es saber. Pero sí es bueno distinguir los eventos narrados, dónde se sitúan, de cuándo tuvo lugar la puesta por escrito o la tradición escrita de esos eventos. ¿Cuándo se sitúa esta narración? Bueno, eso es más fácil saberlo porque el mismo libro lo cuenta, ¿no? Si vamos al libro de Ruth, yo propongo, entre otras lecturas, bueno, la que me parece que está bastante conseguida en español, es la versión, en este caso, de la Biblia de Jerusalén. Además, hay acceso gratuito en Internet, por tanto, bueno, se permite acceder al texto en español, que está bastante bien. Luego también compartiremos los links por si alguno quiere acceder por su cuenta. El libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Así comienza el libro de Ruth, ¿no? En los días en que juzgaban los jueces, hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá se fue a residir con su mujer y sus 2 hijos a los campos de Moab. Esta es la primera línea, así empieza el libro de Ruth, en los días en que juzgaban los jueces, ¿no? Quizás así se ve un poco mejor también en la sala. Muy bien. En los días que juzgaban los jueces, ¿no? Estamos hablando de una referencia directa al libro de los jueces, ¿no? El libro de los jueces es el libro que precede en las Biblias cristianas al libro de Samuel, ¿de acuerdo? Es lo que viene, o al libro de Ruth, digamos. Justo en las Biblias cristianas, si estamos, digamos, con el libro en la mano, leyendo este texto y pasamos al anterior, pues se cuenta lo que ha ocurrido antes, ¿no? Los libros de los jueces. ¿Cuál es esta época? Es la época que transcurre entre la entrada del pueblo de Israel en la tierra de Canaán, guiados por Josué, desde Josué hasta la llegada de Samuel. En una sesión anterior hablábamos de Ana, la madre de Samuel, y leíamos el principio del libro de Samuel. Pues entre el libro de Samuel y el libro de Josué se encuentran los libros de los jueces.
que cuentan historias conocidas quizás más popularmente, como la historia de Sansón y Dalila, o la batalla de Débora, el Monte Tabor, y otras historias de los personajes sobre la conquista de la tierra prometida. En ese contexto es donde se sitúa esta historia, en los días en que juzgaban los jueces. Y cuenta algo que es una referencia, es un topos, ¿no? es un lugar común de la literatura bíblica. Dice, hubo hambre en el país. Eso lo hemos encontrado en varias ocasiones. Le ocurrió a Abraham, motivo por el cual hizo algunos de sus viajes. Le ocurrió también a Jacob, motivo por el cual acabó bajando a Egipto. Ocurrió en ciertas ocasiones que hubo hambre y entonces se requería pues, un traslado. Esto también hace una conexión directa con la tradición patriarcal, ¿de acuerdo? Es decir, un lector hebreo, un lector original del texto que toma esta en primera línea, establece ese pacto de lectura. Dice, ok, no solo estamos en la época de los jueces, sino que además lo que me vas a contar tiene esa raigambre, esa raíz en la tradición patriarcal, ¿no? Tenemos a un personaje, un hombre, que es una de las tribus de Israel, que es la tribu de Judá, originario de la ciudad de Belén, y que tiene hambre y va con su familia al país vecino, al país de Moab, ¿no? ¿Dónde se encuentra la ciudad de Belén y la tribu de Judá, ¿no? ¿Y cuál es este viaje que realiza este personaje, ¿no? Si nos centramos en este mapa que decíamos, encontramos, justo tenemos como referencia quizá el mar de la Sal, el mar muerto, situado en el centro de la imagen. Si vamos a la parte norte, a la orilla norte del mar muerto, y vemos que se encuentra a la izquierda, al oeste, encontramos la ciudad de Jerusalén. ¿De acuerdo? En estos tiempos, en los tiempos de que los jueces juzgaban, en los tiempos de Ruth, que estamos ahora analizando, la ciudad de Jerusalén no era de la propiedad de Israel. No había sido aún conquistada, aunque lo sería más adelante. En concreto, el que conquistó la ciudad de Jerusalén sería el propio rey David, unas décadas después del libro de Ruth. En este momento sería una ciudad de los jebuseos, ¿de acuerdo? Esa colina del Ofel donde se encontraba construida la fortaleza de los jebuseos, sería Jerusalén, ¿no? Y como vemos un poco más al sur, a unos 10 kilómetros al sur, en esos montes de Judea se encontraría la ciudad de Belén, ¿de acuerdo? ¿A qué tribu? Porque Belén sí que era por propiedad ya había sido conquistada por la tribu de Israel, pues eso pertenece a la tribu de Benjamín. Todo este era el territorio de la tribu de Benjamín, pero ya Jerusalén sería como el borde, Belén entraría ya dentro del patrimonio de la tribu de Judá. De hecho, nosotros conocemos también por el testimonio del Nuevo Testamento, Belén de Judá, ¿de acuerdo? Cerca de la frontera con Benjamín. A día de hoy es el israelino marcando esos pasajes, y tú puedes ir por la carretera que une Belén, Jerusalén y Jericó, y en un momento dado aparece un cartel de que estás entrando en la tribu de Benjamín, ¿no? Pero si vamos en la otra dirección, saliendo de la tribu de Benjamín, cruzamos Jerusalén y ya en la tierra de Judá encontramos esa ciudad de Belén. La ciudad de Belén, lógicamente, llegará a ser famosa, ¿no? Pero la primera vez que aparece es aquí. Aquí es donde aparece por primera vez en la historia bíblica en la ciudad de Belén, ¿no? ¿Quién es este personaje que cuenta el libro de Ruth? Este hombre se llamaba Elimelech. Su mujer, Noemí, y sus dos hijos, Mahlón y Quilión, eran efrateos de Belén de Judá. Hemos dicho, Judá es la tribu, Belén es la ciudad y la familia es Efrata, ¿no? De la zona de Éfrata. A veces se dice también Belén de Éfrata, ¿no? Llegados a los campos de Moab se establecieron aquí. Por tanto, tenemos a un personaje que recibe el nombre de Elimelech. Melech es la palabra hebrea para decir rey, Melech. Aparecen otros nombres compuestos, como por ejemplo Abimelech, que es otro de los personajes bíblicos. Ab significa padre, como en la expresión de Jesús, Abba, que es padrecito o papi o papaito, Abba, que es lo que dicen los niños hebreos, ¿no? Abba, entonces mi padre sería Abi, y Abimelech sería mi padre es Dios, ¿no? En este caso no es Abimelech, sino Elimelech.
Eli está compuesto por esa raíz de El, que es uno de los nombres divinos, una de las formas de Elohim, que recibe el Dios de Israel, es El, y que es uno de los compuestos que aparecen en tantísimos nombres, ¿no? ¿Quién como Dios? Micael, ¿no? O el Medicina de Dios, Rafael. Bueno, pues aquí aparece El mezclado con Melech. Sería, mi Dios es el rey, Eli Melech, ¿de acuerdo? Y su mujer era Noemí. Tenían 2 hijos, que eran Mahlón y Kelión, que tristemente, bueno, pues no van a dar mucho que contar en esta historia, porque el siguiente versículo, el versículo 3, lo que dice es, murió Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una de las cuales se llamaba Orpá y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. No sabemos mucho más de ellos, sabemos que fueron a habitar a Moab, y estos israelitas que vivían ahora en territorio extranjero se casaron con 2 locales. Uno se casó con Orpá y otra con Ruth. Según la tradición talmúdica, Orpá y Ruth serían hermanas. Eso no aparece en el texto bíblico original, pero bueno, también sería una opción, ¿no? Y a continuación, no muy lejos de la muerte de su padre, 10 años, pero solo 2 versículos después, murieron también ellos 2, Mahlón y Kilión, y quedó sola Noemí sin sus 2 hijos y sus maridos. Bueno, vamos a hacer un poco de recapitulación para que no nos perdamos. Se encuentra Elimelech, casado con Naomi, nosotros le decimos Noemí, no Naomi. De 2 hijos, Mahlón y Kilión. Kilión está casado con Orpá y Mahlón se casa con Ruth. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver a continuación, a partir de este versículo, es cómo Ruth acaba siendo esposa de Boaz, que es familia de Elimelech, y cómo de ahí viene la descendencia de David. David tuvo un padre que era Jesé, Jesé tenía un padre que es Obed, y Obed era hijo de Ruth. ¿De acuerdo? Esto va a ser un poco de spoiler, ya lo siento, pero esto va a ser lo que va a contar a continuación el libro de Ruth, ¿no? Es una historia muy entrañable. Bueno, esto es para concluir la parte de contextualización, ¿no? ¿De qué años estamos hablando? Probablemente en torno al 1200 a.C. Ese es el cálculo que se suele hacer. Sería 100 y pico antes de Cristo, en torno al año 1000, pues sería fácil reconstruir esas generaciones hasta llegar a la propia Ruth y Noemí. Es una historia entrañable, es una historia maravillosa. Son 4 capítulos, se puede leer en menos de media hora prácticamente, y os aconsejo que lo leáis. Es uno de los textos de la antigüedad que ha llegado hasta nosotros, es un texto maravilloso, además digamos que pertenece a uno de los bestsellers de la humanidad, que es la Biblia, ¿no? Entonces parece interesante que más que yo seguir leyendo, cada uno tenga la oportunidad de leer. ¿Qué podemos resaltar? Bueno, pues en ese contexto lo hemos situado en torno a 1100 y pico, 1200 a.C., en esta región, entre el este y el oeste del Mar Muerto. Al oeste está la ciudad de Belén, al este se encuentra el reino de Moab. Esta familia de Belén se traslada a Moab, allí muere el padre, mueren los hijos y queda la mujer sola con las nueras, ¿no? A continuación, efectivamente, se encuentra una relación entrañable entre la suegra y la nuera. También esto sirva para decir que, lógicamente, esa relación es presentada como modélica, ¿de acuerdo? Por el modo en el que Ruth tiene cariño de su suegra y la cuida, y cuida de la pobre viuda que ha quedado sin marido y con varones, y también de cómo Noemí tiene cuidado y un cariño entrañable por la propia Ruth, y se la lleva a su casa en Belén. De nuevo se trasladan a Belén para pasar a buscar un hogar allí entre el propio pueblo de Noemí, ¿no? Ese es el contexto histórico de la historia narrada, como decía, ¿no? Ahora sí podemos plantear esa otra cuestión. ¿Cuándo se escribe este libro? Bien, es difícil decirlo. Las referencias históricas evidentes serían esas, pero también hay algunas referentes que permitirían decir que en realidad es un contexto posterior. Es decir, esta historia podía haber sido contada por décadas, siglos. Lógicamente estamos hablando de la tradición oral de la familia del rey David. O sea, el mismo rey David se había tenido en cuenta todo esto y había cuidado que se conservaran las tradiciones, ¿no? y que se recordara la memoria de sus antecesores. Quizá la podemos
con este evento del fallecimiento de la reina de Inglaterra, también podemos ver el despliegue de la pompa real y del cuidado de las tradiciones, incluso en pleno siglo XXI, de cómo se cuidan algunos de los gestos y algunas de toda la línea genealógica y de precedencia. Imaginemos más todavía en ese momento donde la posición entre el gobernante y el gobernado era mucho más fuerte, ¿no? Ser un sirviente a veces llegaba al nivel de esclavitud en algunas situaciones, ¿no? A día de hoy, bueno, pues probablemente la monarquía británica vive en una situación de comodidad mayor que la de nosotros, pero nosotros tenemos nuestros propios derechos, no dependemos de lo que ellos decidan en su país. En aquella situación del siglo 8, 9, 10, 12 antes de Cristo, esas tradiciones son muy fuertes. De hecho, en el propio libro de Ruth aparecen varias referencias a la fuerza de las tradiciones legales, ¿no? Por ejemplo, existía esa tradición que la Biblia llama la ley del levirato, que obligaba a que si un hombre fallece y está casado, si tiene un hermano, su hermano tiene que tomar a la mujer, si no está casado, ¿no? Eso permitiría mantener toda la relación legal, toda la herencia y toda la continuidad del nombre de la familia y lo que se dice, pues darle una continuidad a tu hermano, al apellido familiar, ¿no? De hecho, esa misma referencia que aparece también en las discusiones que Jesús mantiene en el siglo I con los escribas sobre aquella discusión, ¿no?, que le plantean de, bueno, había un hombre que tenía una mujer y luego se muere y lo toma su hermano y luego se casa varias veces hasta 7 y finalmente le dicen, ¿y en el cielo de quién será la mujer?, ¿no? O sea, se ve que esa tradición que llega hasta el siglo I también aparece mencionada en el libro de Ruth. Y ahí en ese contexto es donde esta mujer, que es Ruth, ha quedado viuda, como también su suegra. Y entonces ahora se trata de averiguar quién tiene derecho de tomarla como esposa. Lógicamente estamos en un contexto de una sociedad, de un patriarcal fuerte. Es decir, el apellido y el nombre de la familia del marido establece toda una serie de obligaciones legales, ¿no? Algunos podrían decir, bueno, pues esto manifiesta que la autoridad bíblica es claramente machista o masculinizada. Bueno, hasta cierto punto se puede decir que acepta esa situación, de facto, esa es la sociedad en la que viven, y no presenta una lucha contra un cambio social, digamos, pero de una forma muy sutil, como también ocurría con la situación de Ana, como preguntamos con anterioridad, vemos que, de hecho, da el valor, la autoridad, el cambio generacional a la propia Ruth. Porque en esa descendencia genealógica, la prioridad ya no está en el hombre, sino en la tradición de la mujer. Es decir, Ruth es la que aparece mencionada en la genealogía de Jesús. Ruth es la que tiene un comportamiento ejemplar y se establece como modelo de comportamiento para el pueblo de Israel según la Biblia. El texto bíblico deja en muy buen lugar a su futuro marido, a Boaz. No hemos hablado de él, pero es este pariente de Elimelech que vive en Belén, con el que ella se encuentra, y entonces ella va a buscarle, le trata bien, le cuida, le favorece como persona de su contexto familiar, y él queda evidentemente enamorado de ella y busca todos los medios legales para ser declarado el heredero o el marido legal de la propia Ruth, ¿no? También Noemí intercede para que eso ocurra, de manera que la línea genealógica de Ruth, que es moabita, se introduce en esa herencia del pueblo elegido. Me parece que es representativo, ¿no? Donde unos esperarían, bueno, toda la autoridad sobre el varón. El libro no se llama el libro de Boaz, se llama el libro de Ruth. Este libro tiene una fuerte tradición dentro del pueblo de Israel. En concreto, es de lectura obligatoria para el judaísmo en una de las 3 fiestas más importantes. Existen 5 rollos de lectura obligatoria en las fiestas importantes, en las 5 fiestas mayores, y 3 de estas fiestas, 3 de las 5 mayores, son las 3 que obligan a un desplazamiento. Es decir, que para celebrar la fiesta tienes que ir a Jerusalén.
en los tiempos en los que el templo de Jerusalén todavía estaba en pie, esa obligación era evidente porque tenías que presentarte en el templo y presentar tu sacrificio, celebrar la fiesta. Sabemos que una de esas fiestas era claramente la Pascua, la Pascua judía, y otra es la que aparece en donde aparece este libro. Esa fiesta es la fiesta de las semanas, es la fiesta llamada en hebreo Shavuot, y el libro de Ruth es la lectura obligatoria para la fiesta de Shavuot. ¿Cuál es esa fiesta de Shavuot? La fiesta de Shavuot, Shavuot significa semanas. De hecho es interesante, ¿no? No solo significa semanas, sino que también es el número, ¿no? En hebreo, los días de la semana toman como nombre el número del día. Digamos que el primer día de la semana se llama día primero, el segundo día de la semana día segundo, y así los 6 días primeros de la semana, y el séptimo se llama día séptimo, que es en hebreo Shabbat, el sábado, ¿no? Nosotros tomamos el nombre de sábado, el hebreo Shabbat. Lógicamente, la semana judía, según la tradición bíblica, el primer día de la semana sería el domingo y el último día de la semana sería el Shabbat, que es el día séptimo, es el día en el que, según la narración de la creación, Dios descansó, ¿no? Y el día que Yahvé descansa es el día séptimo. Séptimo es el Shabbat, es el Shabbat. Y eso da nombre también a ese ciclo de 7 días, que es Shavuot, del Shabbat, Shavuot. Y entonces la fiesta de las semanas es la fiesta de Shavuot. Shavuot es el plural de Shavuot, de semana, la fiesta de las semanas. ¿Qué semanas son esas? Bueno, pues son 7 semanas. Como veis, es un número también simbólico muy fuerte. Es 7 veces 7, es 49 días han transcurrido y se celebra la fiesta de las semanas. 49 días ¿desde cuándo? Pues desde el sábado en el que se celebre la fiesta de Pascua. No, la fiesta de Pascua no es exactamente un sábado, puede ser el día que te toque, es una semana, es la semana de Pascua, la semana de los ácimos. En concreto es el día 15 del mes de Nisan, según el calendario judío. No siempre coincide con la Pascua cristiana, por la cuestión de la elección del calendario, pero sí es cierto que estamos hablando siempre de esa luna llena posterior al equinoccio de primavera, ¿de acuerdo? Ese día sería la fiesta de Pascua, que tiene la tradición judía más antigua, es la que se recuerda desde el Éxodo, desde la salida de Egipto. Es la fiesta que tiene que celebrar el pueblo de Israel para conmemorar que Dios les ha sacado de la tierra de la esclavitud, y les dice que lo celebren cada año en ese mismo día, y así hace el pueblo elegido, incluso hasta tiempos de Jesús. Jesús, como judío que era, celebra la Pascua con sus discípulos. Bien, pues 49 días después, es decir, en el día 50, se celebra la fiesta de las semanas, la fiesta de Shavuot. Esa fiesta, en la tradición de los judíos griegos, recibe el nombre de Pentecostés. Efectivamente, la fiesta de Pentecostés, que recibe de la traducción griega el nombre para la fiesta cristiana, es la fiesta de las semanas. ¿Qué se estaba celebrando ahí? Bueno, pues 50 días después de la Pascua tiene lugar esa conmemoración de Shavuot, y sabemos por el Nuevo Testamento que 50 días después de la Pascua de Jesús, los discípulos también estaban reunidos en el cenáculo cuando tuvo lugar, según la narración del Nuevo Testamento, el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y dice que había mucha gente en la ciudad de Jerusalén en ese día porque era una fiesta grande. ¿Qué texto estaban leyendo los discípulos en esa fiesta? El texto del libro de Ruth. Tiene mucho que ver con la recogida, con la recolecta, con los frutos del campo que son presentados. Esas fechas son también algunas de las recogidas. Según cuenta el libro de Ruth, cuando Noemí y Ruth volvieron a Belén y se encontraron de nuevo en la tierra de Israel y se decidieron asentarse allí, era el tiempo de la recolección de la cebada. Por tanto, esa tradición se ha mantenido, y en la fecha de la recolección de la cebada, aproximadamente, porque claro, no siempre la luna y el clima se alinean, pero es cierto que en esa época se celebra la fiesta de las semanas, que es 49 días después de Pentecostés, el día 50, ¿no? 49 días después de la Pascua.
Estamos hablando de la época histórica en la que el contexto de Ruth y de cuando se lee el libro de Ruth, entonces vemos que son dos épocas, son momentos distintos, digamos, ¿no? Por un lado tenemos la narración contenida en el libro de Ruth, nos sitúa en la época de los jueces en Belén. El problema, el desafío que tenemos es que el libro de Ruth, donde se encuentra la Biblia hebrea, ¿de acuerdo? Para ver esto, bueno, pues os comparto también esta información que yo creo que puede ser interesante, luego también podemos... el libro que comentábamos es el libro de Pórtico de la Biblia, que es el libro que escribí con Jesús Gil. Lo puedo decir con todo orgullo porque se puede descargar gratuitamente el PDF, por tanto no gano nada con esto, pero me parece que es una herramienta útil, ¿no? Lo se puede descargar desde la página web de saxum.org, en la sección de recursos, está el libro de Pórtico de la Biblia. Ahí es donde vamos a estar viendo estas referencias. Yo lo tengo descargado, entonces aquí tengo este periodo, ¿no? Tenemos los mapas, tenemos las imágenes, líneas del tiempo, aquí está una pequeña introducción al libro de Ruth, qué manuscritos se contienen. Entonces, lo que me interesaba ahora hablar es exactamente el libro de Ruth, dónde se encuentra en la Biblia, porque eso nos da una pista interesante para cerrar esta parte, ¿no? Como muchos sabréis, la Biblia hebrea no coincide con la Biblia griega. ¿A qué me refiero con esto? Si uno se va ahora a una sinagoga y pregunta por la Biblia del pueblo judío, lógicamente no contiene el Nuevo Testamento, no habla sobre Jesús, no existen los evangelios, las cartas de Pablo, lógicamente, pero tampoco hay otros libros que en cambio en una Biblia cristiana sí habría, en una Biblia católica o en una Biblia griega, ¿no? ¿Por qué me refiero específicamente a la Biblia griega? Porque la Biblia griega es una versión de la Biblia hecha por judíos antes de Cristo. La Biblia griega, la Biblia llamada del Septuaginta o la Biblia del 72, comienza en Alejandría en torno al 300 antes de Cristo. Por tanto, el texto que ahí se contiene no puede ser considerado una creación del cristianismo, ¿no? Es un texto de origen, de raíz judía. Está traducido al griego porque muchos de los habitantes de Egipto, en Alejandría y en esa región, ya no tenían el hebreo como lengua madre, lo estaban perdiendo, y requerían también una traducción. También probablemente, parece que esa es la historia detrás de esa traducción, las autoridades en Alejandría requerían a los pueblos habitantes en Alejandría, digamos, una copia de su ley, ¿no? Una versión que yo pueda leer en mi idioma, que en aquella época ya era el griego, para poder entender con qué ley te riges tú, ¿no? De manera que la ley, la Torá, la Biblia hebrea, sería traducida al griego por los propios judíos. Así también se podría conservar una copia en la biblioteca de Alejandría, que también es uno de los procesos interesantes, ¿no? No es fácil, bueno, es bastante imposible que una persona que solo lee griego haga una copia de un libro escrito en hebreo. Podríamos hacer fotocopias, podríamos hacer, en época moderna podemos hacer una imagen o un facsímil, pero hacer una copia a mano de un libro escrito en unos caracteres que no entiendes es imposible, ¿no? Por tanto, se entiende que las autoridades de la biblioteca de Alejandría le dirían a los judíos: bien, danos una copia, porque queremos tener todos los libros que existen, danos una copia, pero hacernos una traducción. Digamos, por estos tres motivos, por la autoridad política, por las autoridades culturales y por la propia necesidad del pueblo judío, existe una versión griega de la Torá. Lo primero que se tradujo al griego, lógicamente, fueron los 5 primeros libros de la Biblia, lo que componen el Pentateuco. De hecho, la expresión Pentateuco viene del griego. Son los 5 rollos primeros, Pentateucos. Esos 5 primeros rollos que componen lo que la tradición judía llama Torá, en sentido estricto, los 5 libros de la ley, los libros de Moisés, eso sería el núcleo de la tradición escrita. A continuación, se irían traduciendo del hebreo al griego los otros libros. ¿Cuáles son? Pues los libros de los Nevi'im. Eso es lo que la Biblia hebrea llama a los profetas, ¿no? Voy a poner aquí esta imagen. Aquí tenemos en el libro de Pórtico de la Biblia, por ejemplo, una introducción. En la columna de la izquierda están listados todos los libros de la Biblia hebrea. Vale, aquí aparece una pequeña explicación de dónde viene el nombre de Tanaj, que es el nombre que recibe la Biblia hebrea, que es Torá, Nevi'im, Ketuvim, que son las 3 partes, TNK,
Y el canon de la Biblia hebrea, que es el canon rabínico que hemos conservado, incluye como textos de la Torá pues esos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A continuación vendrían los profetas, lo que podemos conocer como profetas anteriores y profetas posteriores. Nosotros estamos hablando, ¿no?, de la entrada en la tierra prometida por parte del pueblo de Israel, guiado por Josué. A continuación viene la conquista de todos los territorios y la época de los jueces, y directamente la Biblia hebrea pasa a Samuel. No tenemos el libro de Ruth ahí en medio. Tampoco lo tenemos en los profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós. No se encuentra en los textos proféticos, no se encuentra en Nevi'im, lo cual es un elemento interesante. Es decir, el texto hebreo original parece que no pertenece al núcleo de la revelación judía de la Torá, lo cual conocido, pero tampoco aparece como parte de esos libros históricos y proféticos que componen la secuencia desde Josué hasta Malaquías. El libro de Ruth no se encuentra en la Biblia hebrea ni en la primera sección, Torá, ni en la segunda sección, Nevi'im, sino en la sección llamada Escritos, Ketubim, una sección que incluye, libros muy relevantes, son libros muy importantes, como por ejemplo el mismo libro de los libros poéticos, los Salmos, Proverbios, Job, el Cantar de los Cantares. Ruth, aquí se encuentran. Después del libro del Cantar de los Cantares se encuentra Lamentaciones. ¿Qué ocurre? Que esto para nosotros es un signo importante, una señal importante. Otro ejemplo de libros que, digamos, en la tradición cristiana, en la tradición de la Biblia griega o de la Biblia católica, aparecerían en libros proféticos, pero que no aparecen aquí, es el libro de Daniel. Como veis, los profetas posteriores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. En cambio, si nos vamos aquí a la derecha, tenemos la secuencia de los libros según la Biblia griega, ¿no? Esa Biblia que comenzó con la traducción de los 70 y que posteriormente se fue tomada también por los autores griegos. Tenemos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, idéntica a la Torá. Y a continuación tenemos los libros históricos, Josué, Jueces, y aquí se encuentra el libro de Ruth. Esto es una explicación evidente. ¿Por qué la Biblia griega coloca a Ruth ahí? Es fácil, porque el mismo libro de Ruth dice en la época de los jueces, y además ocurre antes de David, por tanto el periodo histórico al que se corresponde la historia narrada sería ahí. En cambio, que la Biblia hebrea lo coloque en los Ketubim hace parecer que el momento en el que se puso por escrito es posterior. Es decir, el libro de Ruth se habría puesto por escrito cuando el libro de la Torá y el libro de Nevi'im, cuando el Torá y Nevi'im ya habían sido escritos. Es decir, en la época exílica o postexílica. No se había puesto por escrito probablemente en la época del 1200 a.C. o 1100 y pico a.C., cuando los hechos suceden, sino que quizá por tradición oral o quizá habría algún escrito de cuanto modo inspiración, aparece ese texto escrito del libro de Ruth. Eso explicaría por qué el libro de Ruth aparece en la Biblia hebrea, en hebreo, después del Cantar de los Cantares. En cambio, como el contenido histórico hace referencia a la época de los jueces, a la hora de poner los libros en un orden histórico aparecería aquí. Bueno, esto era un comentario porque es posible también que el libro de Ruth se haya escrito efectivamente en el 1100 a.C. Es decir, el hecho de que esté aquí no es definitivo, ¿no? Pero sí es una señal. También algunas de las referencias, algunas formas de verlo, un tipo de literatura, pues coincide también con ese periodo, ¿no? Algunas personas han querido ver ahí una aprobación de los matrimonios entre judío y persona de otra raza, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, al retorno de Babilonia, estamos hablando entre el año 530, 480 a.C., quizá en la época de Esdras, en ese regreso a Jerusalén después de la deportación de Nabucodonosor, donde se construye de nuevo el templo, existen unas acusaciones constantes por las que los judíos que se casan con mujeres no judías son perseguidos, ¿no?
Se le dice, no, tenéis que casaros con judías porque tenemos que mantener la unidad nacional, la raza, la etnia, la tradición, no os mezcléis con mujeres de otras razas. Al mismo tiempo, encaja perfectamente que alguien dijera, bueno, ha habido mujeres de otras razas en nuestra propia tradición, por ejemplo, Ruth. Y entonces ahí quizás se rescató esa historia del propio, los orígenes del propio rey David para justificar por qué esos matrimonios mixtos entre judío y no judío eran bien vistos por muchas personas, ¿no? Sabemos que ese tipo de matrimonios mixtos de hecho continuaron y de hecho mantienen esa conexión constante entre el pueblo judío y otros pueblos, ¿no? El mismo Herodes llegó a ser parte en cierto modo fue el rey de Judá, ¿no? de Israel, ¿no? Cuando llegan los Reyes Magos, ¿no? los magos de Oriente a la corte de Herodes el Grande y le dicen, dinos dónde está el rey que va a nacer, el rey de Israel. Claro, él dice, un momentito, ¿quién me va a quitar el sitio? Pero interesante si os fijáis por Oriente. ¿Y qué hace? Herodes el Grande acude a los escribas de la ley para que busquen en las escrituras cuál es la ciudad del rey. ¿Y qué le contesta? En Belén de Judá. Y Herodes es el que le dice a los sabios de Oriente, vais a Belén y buscáis. Y si lo encontráis, me avisáis, porque así yo también voy a adorarlo. Sabemos que no era eso, sino que quería era acabar con la competencia, como de hecho ocurrió, intentó a continuación, porque cuando vio que le habían engañado y que no habían venido a buscarle, mandó matar a todos los niños menores de 2 años, ¿no? Por lo menos esa es la tradición que nos presenta el Nuevo Testamento, y de nuevo conectamos con la herencia de David, con Ruth y con la ciudad de Belén, donde ella fue recibida, ¿no? Quizá podemos, antes de concluir, por contar alguna cosa más. Bueno, tenemos aquí algunas de las imágenes del arte y de la tradición. Esto es una imagen que representa, moderna, ¿no? Que representa a judíos celebrando la fiesta de Shavuot. Esta es la imagen. Esta imagen es una imagen moderna del siglo XIX, presentando a judíos celebrando la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, que es la fiesta de Pentecostés en el ámbito cristiano, es esa misma fecha, y aquí se está trasladando la persona que lleva el rollo, está llevando, este es el rollo de la Biblia que tienen que leer en esa fiesta, está perfectamente envuelto porque las manos no deben tocar el papel, el rollo en sí mismo, y viene del Aarón Torah, del armario de la ley, donde ha salido el rabino, llevando el Megilá, ¿no? El estuche donde se contiene el libro de Ruth, ¿no? Este es el libro de Ruth que va a ser leído por la fiesta de las semanas. También tenemos, bueno, la tradición pictórica, por lo que antes aparecen muchas imágenes de Ruth. Aquí tenemos a Ruth al regreso, espigando en la recolecta de la cebada, y cuando Boaz, que es el señor del territorio, pues se da cuenta de que está ahí, de que está sirviendo y que está ayudando. Y efectivamente, bueno, también tenemos, perdón, aquí, otra imagen esto es un dibujo de Rembrandt, ¿no? Representando a Ruth encontrándose con Boaz en la tierra de Belén, ¿no? Bien, quizás de todo, ¿dónde se encuentra, digamos, la tumba de Ruth? Tradicionalmente, aquí está la tumba de Jesé y de Ruth, esto es en Hebrón, cerca de donde se encuentran también las tumbas de Abraham y de Isaac, pero es cierto que esta construcción, aunque la foto es moderna, bueno, pues la construcción probablemente no es anterior al siglo XVIII, pero también para que veáis que la tradición de Ruth sigue muy viva y que se encuentra representada también en la tradición actual, en la cultura actual judía. Este es el texto en hebreo, dice Heber, Yishai de Ruth, es la tumba de Jesé y de Ruth, ¿no? Así es como se escribe Ruth en hebreo, si alguno se lo ha estado planteando, pues ahí está escrito. Muy bien, esto ha sido una introducción. Me parece que como conclusión podemos ver
cómo hay algunas mujeres elegidas dentro de la tradición del judaísmo, que luego también el cristianismo tomará como propias, que mantienen, que generan unos cambios, unos puntos de inflexión, ¿no? Aquí presentamos en concreto la introducción de una herencia no judía dentro de la genealogía de Jesús, de la genealogía del rey David y de la tradición judía, ¿no? Esa moabita que por su buena fe recibe una bendición de parte de Dios, de parte del Dios de la Biblia, de Yahvé, donde dice que va a ser bendecida, ¿no? Y si leéis el libro de Ruth, que realmente lo aconsejo, son solo 4 capítulos, que es muy asequible, veis que entrañable es la presentación, el modelo que presenta de comportamiento, de caridad, de cuidado y también de intervención de Dios dentro de la historia del pueblo elegido.